Marta Garza y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy con este biomagnetismo que te vengo a presentar es la hipertensión tratada con imanes. Bueno, hablando de la hipertensión, realmente es un padecimiento que realmente a veces no nos damos cuenta que lo tenemos y bueno, vamos a hablar de lo que es la hipertensión. Y bueno, antes de hablar del tema, quiero decirte que el biomagnetismo integral que yo te vengo a mostrar es una técnica totalmente diferente. Esto no es par biomagnético, esta técnica es una técnica argentina que se creó en Buenos Aires, la creó Graciela Pérez Martínez y creó lo que es el sistema y su método Azulcamet. Esto es lo que yo te vengo a mostrar, es una técnica que está basada en la medicina china, en la geometría, y tomamos como eje lo que es la columna vertebral, que son los geomas, los biomas, son protocolos que ya están diseñados para ayudar al cuerpo a traer la salud, a que saque su propia farmacia interna, y vamos a trabajar con los tres aspectos de lo que es el ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Y bueno, hablando de que es una técnica totalmente diferente, vamos a ver que desde la polaridad ahí es totalmente diferente. ¿Dónde lo basa Graciela? Es desde la física magnética, donde nos dice que una brújula va a tender a su opuesto. Si yo tengo una brújula y la acerco a un imán, si apunta al sur va a ser el norte del imán y si apunta al norte va a ser el sur del imán. Entonces vamos a atender que para nosotros el norte va a ser el negativo, va a ser el rojo, y el sur va a ser el lado positivo y va a ser el color negro. Entonces tenemos que la diferencia de los polos, el polo norte nos va a ayudar a desinflamar, a quitar el dolor, es bactericida y nos va a relajar. Y el polo sur, que es positivo, es el negro, nos va a vasodilatar, va a regenerar y nos va a energetizar. Entonces los imanes están hechos, son de cerámica o ferrite, que son como estos cuando no están forrados, y son la unidad de medida o de fuerza son de 4000 Gauss. En la mayoría de los protocolos vamos a utilizar imán redondo y en algunos vamos a utilizar un imán más pequeño, que es el imán de 30 milímetros, y es el que vamos a utilizar. También cuando yo me refiero a dejar ambulatorio, vamos a utilizar dos imanes más pequeños, que es la lenteja y el taiki, y la lenteja es de 15 milímetros y el taiki es de 5 milímetros. Estos imanes son de 2000 Gauss y son los que dejamos pegados con cinta microporo. Ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube, tenemos varios videos donde también hay un video que nos dice cómo colocar estos imanes ambulatorios. Hay un video también de lo que viene siendo cómo ver la polarización de un imán con una brújula, cómo saber cuál es el polo indicado, y tenemos varios temas también que ustedes pueden estar viendo, que están abiertos. Y bueno, atendiendo hoy lo que es la presión arterial. Hoy hablando de la presión arterial, es lo que viene siendo la medición de fuerza ejercida en contra de las paredes para pulsar lo que viene siendo la sangre. Y bueno, esto es cuando se llama una presión alta, la presión normal es 120/80. Cuando sobrepasa esta presión, que puede ser 140/90, 150/100, a esto se le llama tener una presión alta. Y las causas pueden ser variadas el tener una presión alta. Puede ser, es multifactorial, puede ser porque tengas un problema de corazón o porque las arterias estén un problema arterial o tengas demasiada agua, consumas demasiada sal, el estado de salud de los riñones también, esto afecta lo que viene siendo la presión arterial, los niveles hormonales también puede afectar a la presión arterial. Las causas puede ser que una mala alimentación, consumir tabaco, consumir alcohol, el estar enfermo de alguna, sobre todo enfermedades renales, si tienes antecedentes también familiares, puede ser. Si estás obeso, realmente cuando estás en sobrepeso también puedes tener esta tendencia a la hipertensión.
y también si consumes demasiadas grasas, si tienes diabetes, si fumas demasiado, consumes demasiada sal. Hay diferentes tipos de hipertensión. A una se le llama hipertensión esencial, que es la mayoría de las veces se identifica por una causa, cuál es la presión realmente arterial, y también puede ser la hipertensión secundaria, que es la que se debe a una enfermedad crónica, o por ejemplo cuando tienes problemas suprarrenales, cuando tienes hipertiroidismo, o en el embarazo, que se le llama preeclampsia, que también puede haber esta presión alta. Medicinas, cuando tomas demasiadas medicinas, pueden ser que uno de los efectos colaterales de los medicamentos pueden ser, por ejemplo, las píldoras anticonceptivas, hay quienes les puede provocar presión alta, pastillas para adelgazar, algunos medicamentos para el resfriado, la migraña, y el estrechamiento de las arterias, que es cuando demasiado colesterol o grasa que van haciendo que los vasos sanguíneos se vayan haciendo más delgados. Los síntomas realmente se le llama una enfermedad silenciosa, porque muchas veces no alcanzamos a distinguir bien los síntomas de una hipertensión. Pues nos puede dar dolor de cabeza, nos podemos marear, nos podemos sentir cansados, y no se lo achacamos exactamente a lo que es una hipertensión arterial. Por eso es importante hacer estas mediciones, ir al doctor y que nos los tomen la presión para saber si si lo que nos está causando ciertos síntomas es por una presión alta. Entonces, digamos, ya una vez que lo identificas, puede ser que los síntomas que te pueden dar es dolor en la parte del cerebro, en lo que llamamos el cerebelo, en la parte de la nuca, dolores de cabeza fuertes a repetición, sentirte muy cansado, tener episodios de vista media borrosa, también puede ser uno de los efectos de que tengas presión arterial alta. Y también, digamos, cuando ya está muy exacerbada, esto nos puede llevar a tener un infarto al corazón, o a lo que se le llama ACV, que es un infarto cerebral o un derrame cerebral también. Y nos puede traer también, por ejemplo, a veces estas náuseas, sangrado, también, sentirnos como confundidos, también son de las, digamos, síntomas que pueden dar el tener una presión alta. El primer protocolo con el cual vamos a atender la presión alta es un GEOMA, y este GEOMA se llama 440 dorso lumbar. Este lleva 8 imanes y nos va a atender todo lo que es la artritis, la artrosis, y todo lo que viene siendo, está colocado en la zona por atrás, en la zona respiratoria en pulmones y en la zona digestiva, y nos va a ayudar a fortalecer y a que estén trabajando mucho mejor nuestros órganos. Entonces vamos a ver la colocación de este protocolo, el GEOMA 440 dorso lumbar. Vamos a colocar del lado derecho, vamos a colocar a la altura de dorsal 4, vamos a trabajar rojo, negro, rojo, y nos va a decir cómo lo vamos a poner en la parte de abajo. Vamos a poner negro, rojo y negro. Entonces va a ser un imán de corriente cruzada que nos va a ayudar a vitalizar a la zona del corazón y la zona digestiva, y nos va a ayudar a tener una mejor respiración. Ese sería el primer protocolo, el GEOMA 440 dorso lumbar. El siguiente protocolo que vamos a ayudar es el sistema circulatorio. Si estamos atendiendo lo que viene siendo la circulación, el bombeo del corazón, vamos a necesitar poner lo que viene siendo este protocolo, que como su nombre lo dice, nos va a ayudar a la activación de la circulación. Lleva en pies los rojos. Acuérdense que en los pies está la bomba, digamos, que bombea a que suba la sangre hacia el corazón, y lo vamos a atender de la siguiente manera. Todo lo que tenga que ver con problemas circulatorios, venas, problemas de corazón, lo vamos a atender con este protocolo. Y se coloca en lo que viene siendo en timo. Vamos a poner en plexo cardíaco, vamos a poner un imán. En lo que viene siendo entre la horquilla y el timo ponemos otro. En el pubis vamos a poner otro imán en rojo. Y en ambas pies, en la planta de los pies va a ir en rojo, y en la parte del coxis y hueco popliteo
vamos a poner 2 sures. Entonces, este protocolo lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imanes que nos van a ayudar a la circulación y al mejor funcionamiento del bombeo del corazón y que estén trabajando el sistema circulatorio de mejor manera. El siguiente protocolo nos va a ayudar para bajar la presión alta. El protocolo para bajar la presión alta, ese lo vamos a colocar en lo que viene siendo en el brazo derecho y nos va a ayudar a bajar una presión alta. Este protocolo se pone en camilla y también es uno de que podemos trabajar dejarlo en ambulatorio, cuando el paciente sabe que constantemente se le está subiendo la presión. ¿Cómo lo vamos a colocar? Este protocolo de presión alta va en lo que viene siendo donde tomaríamos el pulso en muñeca en rojo, en el pliegue del codo en rojo y por atrás en la oreja en rojo. Son 3 imanes que van en el canal, que sería en muñeca, codo y por atrás de la oreja derecha. Todo el canal derecho lo vamos a poner en rojo 15 minutos y después vamos a dejarlo en ambulatorio con imán, con la lenteja de 15 milímetros lo vamos a trabajar. Y ¿qué? ¿Del lado derecho? ¿Acá? Ok. Y bueno, entonces lo estaríamos trabajando de todo el lado derecho. Y otro protocolo que nos puede ayudar a bajar el dolor de cabeza sería el de sienes. Ese nos ayudaría a bajar el dolor de cabeza. Si es muy intenso, yo les recomiendo que mejor pongan 2 rojos, porque vamos a ayudar a bajar el dolor de cabeza. Cuando apenas comienza ese dolorcito de cabeza, podríamos poner del lado derecho, poner rojo y del lado izquierdo es negro. Si se empieza a detonar un poquito más y no baja, yo les recomiendo que mejor pongan 2 rojos para bajar un dolor de cabeza, que es una presión alta. Entonces necesitamos ayudar a que esa presión alta que se siente el dolor de cabeza baje. ¿Por qué? Porque el polo norte es enfriador, se enfría y quita el dolor, ¿ok? Y bueno, el siguiente protocolo que vamos a ver para atender es el protocolo de enfermedad coronaria. Cuando tenemos una enfermedad coronaria, lo vamos a atender con este protocolo que lleva 5 imanes y lo vamos a colocar lo que viene siendo en plexo cardíaco, plexo solar, hipogastrio y por debajo de las rodillas, ponerlos en norte, todos van en la parte frontal. Lo podemos acompañar con la cama de 5 puntos, con agua norte, con el TGV de miembro inferior y superior, también nos va a ayudar a la enfermedad coronaria. Se deja 10 minutos por sesión y se hace cada 8 días. Podemos utilizar imanes en ambulatorio de 15 milímetros, también lo podemos utilizar y dejarlo pegado. Entonces vamos a ver la colocación de este protocolo. Sería estos 5 imanes. Lo vamos a poner en plexo cardíaco, en plexo solar y por arriba del ombligo, en hipogastrio, lo vamos a poner en rojo y abajo de las rodillas, abajito de las rodillas, unos dedos abajo de la rodilla, vamos a trabajar en rojo. ¿Sí? Este es un protocolo de 5 imanes y vamos a atender lo que es una enfermedad coronaria. El siguiente protocolo es el de equilibrio de metabolismo cardíaco. Vamos a equilibrar todo el metabolismo, todas las funciones que tiene la parte de la circulación venosa y al bombeo del corazón. Es un protocolo de 12 imanes, es un protocolo que realmente va a trabajar muy fuerte en lo que viene siendo cada uno de las, la zona de cardíaca del cuerpo y bueno, va colocado en el entrecejo, en la horquilla, en apéndice sifoide, en ambos, pliegues del codo, en la parte de vesícula biliar, sí, que es a los lados de la cadera, vesícula biliar 31, en la planta de los pies y por la parte de atrás vamos a colocar en pubis y en coxis.
y ambos los pies en norte. Ok, entonces vamos a ver la colocación del protocolo de equilibrio metabólico, que viene siendo entonces en el entrecejo. Lo vamos a poner en ambos pliegues del codo, en plexo cardíaco, en apéndice sifoide. Lo vamos a colocar en lo que viene siendo en el canal de vesícula 31. Lo vamos a poner por los pies, en ambas plantas de los pies. Vamos a poner en norte y vamos a poner en lo que viene siendo zona de pubis en sur, y en coxis vamos a poner por atrás el protocolo. Este protocolo se deja igual de 15 a 20 minutos, una vez por semana. Solamente es en consultorio y es una vez a la semana para ayudar a activar lo que es todo el metabolismo cardíaco. El TGV de miembro inferior es uno de los protocolos básicos y es un protocolo que se puede hacer todos los días en casa, que sería una de las tareas que se llevaría el paciente después de estar en terapia. Y en este caso, como es un paciente hipertenso, lo vamos a manejar con los dos pies en norte. Si bien la lámina dice que en general todo lo tendríamos que hacer, nos va a ayudar al bombeo de las venas y del corazón, pero en este caso, como es hipertenso, la excepción sería poner los dos pies en norte en este TGV inferior por ser una persona hipertensa. Es un protocolo que se puede hacer en camilla, 15 minutos, y es uno de los que se puede dejar de tarea diario, hacerlo todos los días por la tarde o en la noche, hacerlo este protocolo en casa. El siguiente protocolo se llama bioma visceral 5, que se llama bioma instinto delgado hígado, y este protocolo nos va a ayudar a activar todo lo que viene siendo la circulación, a bajar lo que es la presión arterial, y lo podemos trabajar en lo que viene siendo también, nos va a ayudar a lo que viene siendo las anemias, la circulación arterial, venosa, el corazón, elasticidad muscular, el metabolismo proteico, la retención de líquidos y los vasos sanguíneos. Estamos trabajando con este bioma de intestino delgado, hígado. Y bueno, la colocación sería ponerlo en lo que es en apéndice sifoide, ponerlo en rojo, en vaso, en hígado y plexo umbilical, y poner en lo que viene siendo las muñecas, poner los imanes. Se deja de 10 a 15 minutos solamente en consultorio. Cada 8 o 15 días estaría poniendo este protocolo para ayudar a lo que es la presión arterial y fortalecer los vasos sanguíneos. El siguiente protocolo, con esto terminamos lo que viene siendo la utilización de los imanes. Realmente nuestros imanes pueden ser marcapasos externo, para que, acuérdense que el corazón trabaja a impulso eléctrico, y los imanes lo que van a hacer es regular ese impulso eléctrico, que no tenga discrepancias, sino que sea más sincrónico ese impulso eléctrico. Y bueno, utilizando los protocolos cada 8 días vamos a ver la mejoría de un paciente hipertenso, dejándole sobre todo el imán, que es el de hipertensión, en el brazo, y les va a ayudar muchísimo. Si este video te gustó, te invito a que le des like, lo compartas, te suscribas a nuestro canal para que te esté llegando la notificación cada vez que subamos un video, que veas nuestra página web centrobiomagnético.com, donde para que veas las diferentes ofertas de estudio que tenemos de manera profesional y puedas aprender mucho más de lo que es esta maravillosa técnica, y te inscribas a la sección de noticias, donde hay varios reportajes sobre toda la polaridad, que es donde luego tenemos varias confusiones, pero bueno, ahí con ese documento te puede quedar muy claro, y tenemos varios videos que te invito a que sigas viendo en nuestro canal. Yo soy Marta Garza, hasta la próxima.